Hola, yo soy su amigo el Dr. Raidan. El día de hoy que veas este video, espero que goces de plena salud y si no, espero que te recuperes pronto. El día de hoy vamos a hablar de un tema muy interesante. Vamos a hablar de hipoglucemia. La hipoglucemia es una complicación muy frecuente que se puede presentar en cualquier momento de nuestras vidas, pero también se va a presentar muy frecuente en los pacientes diabéticos. De hecho, es una de las complicaciones agudas de la diabetes más frecuentes y muchas veces se llega a conocer a un paciente diabético por esta circunstancia. Es un poco irónico que se descubra un paciente diabético porque tiene los índices de glucosa baja y no por glucosa alta, pero llega a suceder. También la hipoglicemia es una enfermedad o una condición que nos va a llegar a suceder por múltiples factores y como lo vuelvo a repetir, nos puede pasar en cualquier momento de nuestra vida, desde nuestro nacimiento hasta nuestra muerte. Y de hecho la hipoglicemia es una causa de muerte si no se restituye los niveles de glucosa a niveles normales en una situación rápida cuando tenemos una hipoglicemia que nos puede llevar a la coma, ¿no? Entonces, la hipoglicemia, como les decía, tiene múltiples factores desde el ayuno prolongado nos puede causar una hipoglicemia. Por eso cuando nosotros despertamos después de dormir 8 horas, 10 horas, nuestros índices de glucosa van a estar por debajo de lo normal y siempre se va a encontrar que debe de ser menos de 100. Sin embargo, hay pacientes que antes de ir a dormir no comieron o hicieron también ejercicio, los niveles de glucosa en la mañana van a estar todavía más por debajo. ¿Por qué? Porque se hubo un gasto de energía, porque la glucosa es energía en el cuerpo y van a estar un poquito más abajo. Sin embargo, no nos van a dar síntomas de hipoglicemia que puedan llegar a ser graves si los índices de glucosa en sangre no bajan menos de 60, 55 o 50 gramos por decilitro de glucosa en sangre, dependiendo la bibliografía que leas. Sin embargo, sí se ha descrito que los síntomas de disminución de glucosa, o sea, de baja glucosa en sangre, se pueden presentar a partir de menos de 60 miligramos sobre decilitro de glucosa en sangre. Entonces, por eso es muy importante que llevemos un control adecuado y que si estamos haciendo un plan para perder peso o simplemente nos dimos cuenta que nuestro día tuvo un requerimiento extra de nuestras actividades, quizás tengamos que incrementar el aporte de calorías para evitar este tipo de circunstancias. En los diabéticos que ya son diagnosticados, muchas veces se puede llegar a presentar la hipoglicemia porque el paciente le incrementaron la dosis del hipoglucemiante, que es un medicamento que hace que baje el azúcar, y por llegar a un control adecuado, el médico incrementó la dosis y el paciente no realizó o realizó un poquito más estricta su dieta, y entonces su glucosa también puede llegar a bajar y puede llegar a ser peligroso. No obstante, hay que recordar que la mayoría de los pacientes diabéticos también ya son adultos mayores y tienden a olvidar que tomaron el medicamento o que desayunaron o que comieron y sin embargo siguen tomando el medicamento. Eso vuelve peligroso que en las noches, por ejemplo, es el momento más peligroso porque pues si se te duermes en la noche, cuando todos estamos dormidos, el paciente diabético puede caer en una hipoglicemia y nadie se da cuenta porque todos asumen que este paciente está dormido y al día siguiente, pues lamentablemente este paciente muere. ¿Por qué? La glucosa bajó tanto que no pudimos recuperarla en el transcurso de la noche y puede ser demasiado peligroso. Entonces, es muy importante que si tenemos pacientes diabéticos en la familia, no seamos nosotros los que podamos administrar este medicamento. Los pacientes mayores que viven en abandono son más susceptibles a tener complicaciones agudas de la diabetes, tanto por la causa de elevación de la glucosa como por su disminución de la glucosa por mal uso del medicamento. Entonces hay que tener mucho cuidado con ellos. También los cambios en la alimentación, las famosas dietas que se están llevando hoy en día, las dietas cetogénicas o los ayunos intermitentes, nos pueden llevar a un estado de hipoglicemia. En la mayoría de los pacientes la hipoglicemia se va a resolver por sí sola porque tenemos otras vías para recuperar la glucosa.
pero no es el caso de todos. Y por eso es que hay muchos jóvenes que se desmayan después de haber tenido un ayuno prolongado. Entonces, hay que llevar una asesoría técnica para poder llevar a cabo este tipo de dietas o este tipo de alimentaciones para que no lleguemos a tener complicaciones. Ahora, hay que saber que la glucosa el, es el vehículo para que el cuerpo pueda tener, mejor dicho, es el combustible para que el cuerpo pueda hacer sus actividades normales y diarias, día a día. Entonces es requerible y es necesario que nosotros consumamos glucosa de alguna u otra manera. Y hay miles de fuentes de glucosa. Sobre las más conocidas son los carbohidratos, que vienen siendo pan, tortilla, arroz, maíz, trigo, y también los famosísimos dulces, ¿no? No todo lo que es dulce nos va a subir el azúcar, ni no todo lo que no es dulce nos va a subir el azúcar. Hay que tener mucho cuidado con eso. Y también hay calidades de carbohidratos. O sea, no es lo mismo que me suba el azúcar comiendo un dulce o mascando un chicle, porque el azúcar es demasiado simple, a que yo incremente mi glucosa comiendo una comida bien formada con todos los grupos alimenticios, que me va a otorgar una mejor calidad de carbohidratos y va a mantener mi glucosa estable por más tiempo. Porque si yo me subo el azúcar con una paleta o con un refresco embotellado, seguramente me subo el azúcar por 15 minutos o máximo 2 horas, y después de las 2 horas vuelva a disminuir los niveles de glucosa, incluso más, porque mi cuerpo secretó mucha más insulina de la que necesitaba para consumir la glucosa que le entregué, y puedo caer en el desmayo o coma. Los síntomas de la hipoglicemia son de dos tipos, pero los dos tienen que ver con nuestro sistema nervioso central. Y los primeros es una respuesta neurogénica o sí, adrenérgica, y nos van a dar sensaciones de, lo primero que vas a notar cuando te baja el azúcar es hambre, porque el cuerpo se va a tratar de autoproteger. Lo primero que te va a decir, necesitas comer, porque necesitas energía. Entonces, lo primero que vamos a tener es hambre. Después de eso, podemos empezar a sentir sudoración, pero se habla de un sudor frío. Y este sudor frío lo identificamos porque sí es diferente al sudor cuando tenemos calor o cuando estamos en una cama radiante de calor o cerca del fuego, empezamos a sudar, ¿no? El sudor frío se siente diferente y es un sudor que es un poco más pegajoso que el otro. Y cuando te tocas la frente, sientes cómo se te queda pegada la mano. Entonces, si tú te empiezas a dar cuenta que tienes hambre y empezaste a sudar y el sudor es pegajoso, probablemente estés teniendo índices bajos de glucosa en este momento y tendrías que empezar a corregirlo. También puedes presentar temblores en las manos. También vamos a tener taquicardia o vas a sentir palpitaciones, y se puede acompañar de ansiedad, de que no sabes qué es lo que está sucediendo. Entonces, si te das cuenta, son varios síntomas que te pueden estar dando a entender que se te está bajando el azúcar, y como todavía estás consciente de ello, la manera más rápida de restituir los niveles de azúcar es por la vía oral, o sea, comiendo. También están los síntomas que se van a hacer exclusivamente porque falta azúcar en el cerebro, y son la sensación de debilidad, cansancio, puedes sentir mareos, puedes empezar a ser un poco más irritable o conductas inapropiadas, o sea que no reaccionas adecuadamente a un estímulo que te hicieron normalmente, y reaccionas generalmente con ira. También hay un déficit de concentración, o sea, te es más difícil concentrarte en las tareas que estás haciendo. También puedes llegar a presentar visión borrosa, y en el último de los casos llegas a perder la conciencia, es decir, te desmayas, y si no se restablece los niveles de glucosa, puedes llegar a morir. Y esa es una causa de muerte. Entonces, es muy importante que una vez que tú empieces a identificar los síntomas anteriores, empiecen a hacer algo para subir la glucosa, o
podemos caer en inconsciencia y esta inconsciencia llevarnos a la muerte. Perdón por ser tan redundante, pero sí llega a suceder. Lamentablemente, la hipoglicemia es una de las causas más frecuentes de visita a la sala de urgencias y por esa misma razón es muy importante que sepamos qué hacer. Como les decía hace un momento, la glucosa, la mejor manera de absorber glucosa es por la vía oral. Eso quiere decir que si nosotros comemos, inmediatamente vamos a subir nuestros niveles de glucosa en la sangre y vamos a poder romper con la hipoglicemia. Sin embargo, un paciente inconsciente no va a poder beneficiarse de poder consumir el azúcar por la vía oral y vamos a tener que ponerle bolos de glucosa a través de la sangre y esperar a que esta glucosa se mantenga en un estado normal. Generalmente, cuando un paciente tiene hipoglicemia y se le agrega azúcar, ya sea por la vía oral o por la vía intravenosa, va a tener un mejoramiento de los síntomas casi al 100%. Ojo aquí, esto no quiere decir que el paciente no requiera de seguir una observación. Obviamente no es lo mismo yo que llevo un ayuno prolongado y después de que rompo mi ayuno vuelvo a comer, pues quizás ya no tenga nada que hacer, pero un diabético que llegó a un estado de inconsciencia y que tuvimos que ponerle un tratamiento intravenoso, no nada más tengo que subirle el azúcar y regresarlo a su casa. Este paciente va a requerir de que tenga una mayor observación y pasar, no sé, quizás unas 4 o 5 horas en el hospital, o si no es que tenga que pasar hasta días internado para poder regular que la glucosa no vuelva a subir o, perdón, no vuelva a bajar a niveles alarmantes para que este paciente pueda recuperar su estilo de vida y tener una calidad de vida adecuada, ¿verdad? Entonces, es muy importante que empieces a tener esta circunstancia. Por eso es que algunos diabéticos, algunos, digo algunos, porque va a depender mucho del tratamiento y el tipo de paciente que seas, que se les recomienda tener a la mano siempre un chocolate o una golosina en el dado caso de que lleguen a presentar esta sintomatología. También es recomendable que los pacientes diabéticos lleven consigo una tarjeta o una identificación que diga que si los llegaron a encontrar en inconsciencia, puede ser debido a complicaciones agudas de la diabetes, entre ellas la hipoglicemia. ¿Para qué? Cuando lleguen a la sala de urgencias, como están inconscientes y no pueden hablar, se les pueda dar el tratamiento más adecuado para ellos. Entonces, lo ideal cuando empezamos a sentir esta sintomatología no es comer dulces porque nos va a bajar el azúcar, nos va a subir el azúcar mucho y nos va a bajar muy rápido. Lo ideal es tener una alimentación balanceada que contenga todos los grupos alimenticios para poder subir fisiológicamente los niveles de glucosa a niveles óptimos y que se mantengan así por un tiempo prolongado. O sea, cuando nosotros hacemos un desayuno bien, este desayuno, esta aportación de calorías que les damos al cuerpo nos va a durar mínimo 8 horas, a otras personas les dura 12, a otras personas les puede durar un poquito menos, pero no es lo mismo que en 2 horas se te vuelva a caer la glucosa y tengas que estar requiriendo otra vez de comer. Eso también se tiene que estudiar. Ahora, la hipoglicemia tiene muchísimas causas. Si esto te está pasando recurrentemente, estás cayendo en hipoglicemia, probablemente tengas diabetes o alguna otra enfermedad y requieres de una atención médica que esté llevando un control mediante estudios para poder descartar otras causas de hipoglicemia y que no sea solamente por la falta de ingesta de calorías. Bueno, esto fue todo por el video de hoy y espero que cuando veas este video goces de plena salud y sabes que toda la información relacionada en cuanto a los síntomas y signos de la hipoglicemia van a estar en la caja de información de este video y también los medios de contacto para que podamos conversar y resolver dudas sobre este tema y los otros que llegues a tener. Y también puedes utilizar
la caja de comentarios si tienes dudas, preguntas y aclaraciones. Esto fue todo, yo soy su amigo el Dr. Raidan, mantente saludable.